Dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y les dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Que Dios sea bendiciendo esta palabra leída. Tomen asiento. Saludos a mis hermanas y mis hermanos en nombre del Señor en esta mañana. Que Dios les conceda ricas bendiciones. La pregunta es la siguiente. ¿Quién es mi prójimo? Yo creo que la mayoría de nosotros ya ha reflexionado acerca de este mensaje del buen samaritano. Y esta es una pregunta que le hace un intérprete de la ley a Jesús. Y esta pregunta no era para aprender, sino que trataba de pillar a Jesús en esos momentos. Si su respuesta es que él iba a dar una respuesta para acusarlo de herejía, o a lo mejor para señalar que Jesús no conocía la ley. Pero, sin embargo, para nosotros en este tiempo, también considero que esta es una pregunta bastante importante y que nosotros deberíamos también responderla. ¿Quién es nuestro prójimo? Analicemos un poco lo que está ocurriendo a nuestro alrededor para entrar a definir un poco esta respuesta. Basta analizar lo que está pasando a nuestro alrededor. Lo vemos en las noticias y nos damos cuenta que estamos viviendo en un clima de profunda violencia, asesinato, terror. Y también, ¿no es cierto?, ya hemos pasado varios años ya sobre la pandemia, porque esta pandemia nos ha separado un poco y hemos perdido la capacidad de estar viviendo en un clima profundamente de violencia, de caos. La pandemia nos desunió, ¿no es cierto? Y todo está relacionado con lo que yo creo, con lo que yo veo y con lo que yo quiero. Ya las relaciones significativas entre las personas ya no existen muchas. Ya no hay esa relación de abrazo, de saludo. Todo ahora está bajo un clima bastante importante, que para nosotros sí, a lo mejor importante, está bajo las redes sociales. Y dentro de las redes sociales no encontramos un clima positivo muchas veces. Teorías, conspiración, odio, comentarios adversos, que muchas veces las redes sociales nos entrega a todos nosotros
que siempre damos vuelta por las redes sociales. El que diga que no, está mintiendo. Y la mayoría de todos nosotros, porque a mí me involucró, nos estamos nutriendo de esta manera permanente. Es decir, vemos un clima en las redes sociales de constante enemistad entre las personas y entre los seres humanos. No solamente estamos enfrentando este tipo de guerra, este tipo de comentarios, sino que a través de las redes sociales también estamos enfrentando un tipo de soledad que se denomina la soledad agresiva. No solamente me siento solo en mi casa, sino que al mismo tiempo esta soledad tiende a hacer que yo sea más agresivo o agresiva, o rechazar, ¿no es cierto?, a las personas que están conmigo, ¿cierto?, en las redes virtuales, o desconfiar o insultar a través de las redes sociales. ¿Y por qué? Porque muchas veces el ser humano se encuentra solo. Y en este mismo sentido, esta soledad también se magnifica en esto que nosotros llamamos medios visuales, que ahora están tomando posición de toda una sociedad. Y estos medios visuales nos hacen ver lo que nosotros queremos ver, lo que a nosotros nos gusta, lo que nosotros pensamos. Pensamos que el mundo es de este color y de este color tiene que ser. Pensamos que nuestra posición, nuestra opinión es la real y así debe ser. Pero llega un momento en que descubrimos que el mundo que nosotros imaginamos a través de las redes sociales no es real. Es un clima y es un mundo virtual en el cual la mayoría de nosotros estamos viviendo, donde todo se enfoca a lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que yo busco. Y entonces en todo ese clima que nosotros vivimos en este tiempo en las redes virtuales, nos preguntamos entonces, ¿quién es mi prójimo? Porque las redes virtuales han creado un individualismo bastante extremo. Personas individuales con tendencia a pensar que ellos están por encima de todas las cosas. Y entonces en esta tendencia, en las redes virtuales, al individualismo, nos volvemos a preguntar, ¿quién es mi prójimo? Es decir, si nosotros estamos pensando que las redes virtuales no son malas, sí, son buenas, pero en sí crea en el ser humano un individualismo bastante extremo. ¿Y cómo vivimos a través de las redes sociales? Los adolescentes, los jóvenes, viven cada uno en sus piezas, con su celular, con su computador. Las personas adultas también hacen lo mismo. El otro día estaba viendo un video y señalaba que las abuelitas anteriores, las abuelitas más de los tiempos antiguos, en sus tiempos hacían queque, hacían torta cuando llovía, hacían picarones, hacían sopaipilla. Y después, ahora las abuelitas de ahora en este tiempo, sentadas en su sillón, en las redes, viendo el Facebook, el WhatsApp, YouTube, se ríen algunos, pero es verdad, está reinando este término y esta forma de vivir. Y como esta forma de vivir nos mantiene encerrados en nuestras casas, me vuelvo a preguntar, ¿quién es mi prójimo?
¿Quién es mi prójimo? ¿Quién está a mi alrededor? Y esta no es una pregunta social, es una pregunta espiritual. ¿Por qué una pregunta espiritual? Porque la palabra de Dios nos ha llamado a convivir con otras personas. Con otras personas. Nos ha llamado a convivir también con otras personas, que es la esencia principal de la iglesia. La iglesia está llamada a convivir con otras personas donde yo me reúno, comparto con los hermanos de la iglesia, saludo a los hermanos de la iglesia, estoy con los hermanos de la iglesia, no a través de las redes sociales, sino que a través del culto, del estudio bíblico, sociedad femenina, sociedad de hombres. Todos estos grupos se han creado para romper con las redes virtuales, que ahora uno lo llega a entender. Porque qué bueno es estrechar la mano de un hermano. Qué bueno llegar a la sociedad de hombres y conversar cosas de hombres, ¿no, hermano Carlito? Quizás muchas veces habemos un grupo grande, otras veces vemos un grupo pequeño, pero qué es hermoso estar ahí, mirándonos las caras, sintiendo que hay un hermano y una hermana conmigo. Entonces, la iglesia ha sido creada, es una esencia espiritual para compartir. Pero descubrimos todavía, y seguimos descubriendo, que la iglesia no está cumpliendo con este llamado de vivir mejor en este mundo. Sí, es verdad. La iglesia se está haciendo tira de a poco. Pero damos gracias a Dios. La tecnología no es mala. Ahí me están grabando la predicación. No es mala. Para que otras personas puedan ver la predicación. Y podríamos decir que es lo mejor del mundo que Dios ha creado. Pero también podríamos decir que lo peor del mundo que Dios ha creado. Es la forma en que yo voy a usar la tecnología de este tiempo. Ya que no sabemos qué hacer. Las personas que están metidas en las redes sociales no saben y no tienen el sentido de pertenencia, no tienen el sentido de tendencia, no tienen el sentido de vivir en comunidad, de estar en comunidad. Ellos tienen otro sentido. Ellos miran un mundo de otra manera. Ellos miran el mundo de la manera virtual, que a lo mejor nosotros no lo podemos entender, pero esta manera virtual no es mala, pero también es buena. Y aquí en este sentido está la iglesia de Cristo, que es la esencia espiritual para que nosotros podamos sentir que además de este mundo virtual hay un mundo, hay una comunidad que Dios nos está llamando a vivir, a compartir, a estrecharnos la mano, a estar los unos con los otros, a orar por los unos por los otros, a sentir que mi hermano está enfermo, mi hermana está enferma, que está haciendo unos exámenes, orar por ellos y orar por ella. Este es el mundo en el cual nosotros estamos viviendo y el mundo que Dios creó en un principio, una comunidad. Una comunidad de Dios, una comunidad que se saluda, una comunidad que se estrecha la mano, una comunidad que se abraza, una comunidad que comparte la cena del Señor. Pero a pesar de todo lo que yo pueda decir, sigue estando la pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Y esto es una razón fundamental que nosotros debemos responderla por todo lo que estamos viviendo en este tiempo. Y si nosotros nos damos cuenta que en este pleno siglo XXI aún la iglesia, sus principios están siendo cuestionadas. Hasta el punto que algunos quieren erradicar de la tierra, de la faz de la tierra, el cristianismo. Y ahora, si ustedes se ponen bien y ponen atención en todo lo que está sucediendo a su alrededor, nosotros los cristianos no somos prójimos para nadie que está afuera. Y hasta yo me haría la pregunta:
¿Soy prójimo para mi hermano y para mi hermana que está aquí presente? Entonces, esa pregunta sigue presente. ¿Quién es mi prójimo? Nuestro hermano leyó Lucas 10, del 25 al 39, parece que fue. Y vemos la intención que tiene este intérprete de la ley para aprobar a Jesús. ¿Pero qué significa ser un intérprete de la ley? El intérprete de la ley tenía un currículo bastante grande, tenía una reputación pública bastante grande en los tiempos de Jesús. Podríamos decir que ahora es un abogado, perdón por los abogados que tenemos acá, que es un abogado que interpreta la ley. Y que la gente cuando tenía problemas diarios, ¿a dónde iba? A los intérpretes de la ley para que le ayudaran a entender la ley y la vida cotidiana que tenían los judíos. Y surge la pregunta, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Quién otra persona hizo esta pregunta? A ver. ¿Quién otra persona que se acerca a Jesús le hace la misma pregunta? Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? El joven rico sale con la misma pregunta. Sale con la misma pregunta. Es decir, el joven rico, el intérprete de la ley, no está preguntando qué beneficio yo recibo en esta vida, sino que está preguntando qué beneficio yo voy a recibir en la vida eterna. ¿Qué haré para gozar de esos beneficios de la vida eterna? Entonces, Jesús les dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y él respondiendo le dice, ¿qué le dice? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús lo mira y le dice, bien has respondido, bien, bien. Le di una buena respuesta a Jesús, le di una buena respuesta al maestro, bien ha respondido, le dice Jesús. Pero Jesús le pone otra frase más. Haz esto y vivirás. Y con eso mató al intérprete de la ley. Haz esto y vivirás. ¿Por qué? Porque nosotros, como lo decía la semana pasada en Chillán, estamos acostumbrados, vamos a decir, ya vamos a reflexionar. Y reflexionamos en la palabra de Dios, pero quedamos en la reflexión. Vamos a meditar en la palabra de Dios y quedamos en la meditación. Pero ahí quedamos, no la ponemos en práctica lo que estamos aprendiendo. Pero muchos se preguntarán, Paz, búscame Levítico capítulo 19, versículo 18, para poder entender a este intérprete de la ley. Léanlo. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová lo digo. Y entonces comienzo a entender la respuesta de este intérprete de la ley. Para este intérprete de la ley, mi prójimo son mi pueblo. El pueblo de Israel, este es mi prójimo. Los demás no son mi prójimo. Es como un pensamiento cristiano, un pensamiento de ahora. ¿Cuál es mi prójimo? Mi prójimo son todos los hermanos que están aquí. Los que son parte de mi iglesia. Este es mi prójimo y los demás no son mi prójimo. Un pensamiento yo estoy diciendo. No crean que yo creo eso. No, pensamiento. Entonces, por eso que Jesús le dice al intérprete de la ley, bien has dicho. Buena tu respuesta. Buena tu respuesta. Tienes un 7 por tu respuesta a la pregunta que yo te hice en estos momentos. Pero la otra frase, haz esto y
vivirá. No basta con hablar bonito. Muchas veces nos complicamos la vida y tenemos que vivir la realidad que estamos enfrentando. Imagínense que Jesús bendijo a este hombre, lo bendijo y le dijo: bien, muy bien, bien lo has dicho, bien lo has dicho, muy buena tu respuesta, muy buena tu respuesta, muy buena tu respuesta, pero haz esto y vivirá. Y con esa respuesta de Jesús, el hombre quedó en ridículo. Y entonces, para poder salir de lo que Jesús le había dicho, le hace otra pregunta. ¿Y cuál es la otra pregunta? ¿Y quién es mi prójimo? Y Jesús le cuenta la parábola del buen samaritano. Yo no la voy a leer, ustedes ya se la saben. ¿Y quién es mi prójimo? Y entonces Jesús le cuenta toda la historia del buen samaritano y al final, ¿no es cierto?, Jesús le pregunta: ¿cuál es tu prójimo? ¿Cuál crees tú que es el prójimo en estos momentos? Y Jesús, pensando que el intérprete de la ley le iba a decir el samaritano, recuérdense que los samaritanos y los judíos no se podían ver. Jesús, pensando que el judío le iba a decir el samaritano, pero no le dijo eso, porque el judío decir que el samaritano estaba reconociendo que el samaritano formaba parte del pueblo de Israel, sino que el judío le dijo, ¿quién le dijo? ¿Qué le dijo el judío? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Ve, avance, 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 siga más adelante, siga, siga, siga. ¿Nos pasamos de largo? El que usó misericordia con él. Y Jesús, ¿qué le dice nuevamente? Ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Judío venía bajando de Jerusalén porque había ido a adorar a Dios. Iba por el camino. Después pasa un levita y pasa por el otro lado. Pero ve tú y haz lo mismo. ¿Cuál es el prójimo ahí? ¿Cuál es el prójimo? ¿Cómo entendemos esto? El sacerdote insensible pasa. El levita distraído es condenable, pasa de largo. Pero el samaritano es compasivo con un judío. Es inexplicable cómo un samaritano se compadece a un judío que no lo reconocía como parte de su sociedad, parte de su mundo. Pero es compasivo. Y en medio de esta historia Jesús nos muestra una realidad bastante importante. ¿Y cuál es la realidad bastante importante? Que la acción que Jesús nos está demandando a nosotros es que, ¿quién es mi prójimo? Yo soy mi prójimo. Yo soy mi prójimo. Yo soy mi prójimo. Muchos se preguntan, pero el pastor, ¿qué está diciendo? Yo soy mi prójimo. Yo soy mi prójimo. ¿Y por qué yo estoy diciendo que yo soy mi prójimo?
Porque esa persona que caminaba y que venía bajando de Jerusalén a Jericó, era yo. Era yo. Era yo. Yo. Porque yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Yo estaba muerto en mis delitos y mis pecados. Y la religión en la cual estaba involucrado pasa de largo. Porque la religión no puede devolverme la vida. El levita pasa de largo porque no puede hacer nada por mí. Pero Jesús es el samaritano. Porque Jesús vio a este hombre tirado en el suelo, despreciado, y tuvo misericordia de mí y me levantó. Tomó a Martín, nos tomó a usted y los levantó. Porque la palabra dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero él al tomarme y al levantarme, a tomarte a ti, él te levantó. Jesús tuvo compasión de cada uno de nosotros. Nos tomó, nos levantó, nos sanó nuestras heridas. Porque no había un ladrón. Porque yo mismo me hice las heridas en la vida. Porque yo mismo fui mi propio ladrón. Yo mismo fui quien me hice las heridas en esta vida. Fui yo mismo que caí en el suelo. Y me hice estas heridas en la vida. Ya estaba tirado en el suelo. Estaba tirado sin esperanza, sin nada, parado en una esquina. Quizás comiendo pan en una esquina, no haciendo nada. Y Jesús me reconoció y me tomó como un buen samaritano y me dio vida. La religión a donde yo iba no me iba a dar vida. Solamente que iba a dar vida era Jesucristo, el salteador, el ladrón. Era yo mismo. Me estaba haciendo herida a mi propia vida. Ya no tenía esperanza. Pero en el camino Jesús me rescató. Jesús me levantó. Y entonces yo pregunto, ¿quién es mi prójimo? Yo soy el prójimo porque Cristo tuvo misericordia de mi vida. Jesús tuvo misericordia de cada una de sus vidas, de los que están aquí en estos momentos. ¿Tengo razón o no tengo razón? Sí. Jesús tuvo misericordia y tiene misericordia en nuestras vidas todos los días. Merecíamos la muerte, merecíamos el castigo. La religión no me da vida. Los levitas pasan de largo, pero vino Jesucristo y nos tomó, curó nuestras heridas. Y Jesús dijo, yo no voy a dar 2 denarios para que te cuiden. Jesús dijo, yo voy a dar mi vida. Jesús dijo, yo voy a dar mi vida. Jesús dijo, yo voy a dar mi vida para que tú tengas vida y tengas vida en abundancia. Este es Jesucristo. Este es mi samaritano, que tiene nombre. En la Biblia no sale el nombre del samaritano, pero yo ahora le doy un nombre al buen samaritano. Y ese buen samaritano tiene por nombre Jesús. Jesús. Porque yo era el que venía bajando de Jerusalén con mis heridas. Y Jesús me tomó y me rescató. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién es mi prójimo? Usted. Porque Cristo te puede tomar, te puede sanar tus heridas, te puede sanar tu alma, te puede sanar tu mente, puede sanar tus enfermedades. Él lo puede hacer
la religión, no. El único que lo hace, hermano Carlos, es Jesús. Es el único que lo hace. Vamos a compartir la cena del Señor. Y vaya pensando, Jesús, tú eres el único que me puede rescatar y que me puede sanar. En esta sociedad individualista, yo formo parte de una comunidad cristiana. Y esta comunidad cristiana ora por mí y está conmigo. Mientras yo bajo, le voy a pedir a nuestros hermanos del ministerio que toque una alabanza de júbilo para que esta comunidad, en la cual yo soy pastor, sea una comunidad fraterna, una comunidad acogedora, y por favor nos abracemos, pero no conversemos. Te damos gracias por la vida, por la salud. Te damos gracias por ser comunidad cristiana. Te damos gracias por ser iglesia. Te damos gracias por poder estrecharnos las manos y abrazarnos. Te damos gracias por poder orar los unos por los otros. Te damos gracias por los milagros que tú haces en nuestra iglesia. Te damos gracias por tu protección divina. Te damos gracias por tus sanidades. Te damos gracias por los himnos, las alabanzas que hemos entonado. Gracias, millones y millones de gracias por la vida. Amén. Y que ahora al retirarnos de este lugar, sabemos que somos tu prójimo y que tú estás con nosotros. Bendícenos, dirígenos y guíanos con tu paz y con tu amor, que sobrepasa todo entendimiento, y la fortaleza de enfrentar esta nueva semana tomada de tu mano. En el nombre de Jesús oramos. Amén.